Aprovecho para saludar a los que nos ven por redes sociales, especialmente en este momento por la transmisión en YouTube y en Facebook. Gracias por acompañarnos. Hermanos, recordemos que las redes sociales son hoy en día un medio poderoso de evangelización, ¿verdad? Es casi el equivalente de la antigua manera de hacerlo en los parques. Hoy día ya no hay mucha gente en los parques, ¿verdad? Pero sí hay mucha en las redes sociales y tenemos que ir a pescar en donde estén los peces, ¿verdad? Entonces, si tú estás en el grupo de WhatsApp de la iglesia, probablemente ves que hay un link ahí con la transmisión. Si te parece bien también, puedes compartirlo incluso en este momento en tus redes sociales. ¿Ok? Y a los que nos están viendo igual por YouTube, por Facebook, pues igual invitarlos, pedirles que nos apoyen a difundir el mensaje del Evangelio, compartiendo en sus redes sociales también el video y la transmisión para que pues se pueda difundir más el mensaje de la palabra de Dios y reaccionar, comentar. Todo eso nos ayuda a que el mensaje del Evangelio se extienda, ¿verdad? Amén. Bueno, hermanitos, vamos a abrir las Escrituras. Libro de los Hechos, capítulo 20. Vamos a continuar con nuestra enseñanza, con la predicación expositiva del libro de los Hechos. Bendecimos a Dios porque también nuestros hermanos, varios de nuestros hermanos están en el retiro de matrimonios y deseamos que el Señor también bendiga, restaure, fortalezca esos matrimonios, ¿verdad? Ahora muchos de nuestros hermanos están allá en ese retiro y acá pues estamos nosotros. Libro de los Hechos, capítulo 20, versículos 33 al 35. Dice así la palabra de Dios. Palabras del apóstol Pablo. Dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Vamos a orar. Padre, queremos, Señor, ser instruidos por tu palabra, Padre. Señor, traemos muchas ideas del mundo. Lamentablemente hemos aprendido conforme a los rudimentos de este mundo, Señor, y a veces necesitamos, Señor, ser reeducados, Señor, conforme a tu palabra. Por ello, Señor, yo te pido que nos ayudes en esta mañana, que nos muestres tu instrucción, tu voluntad, lo que tú quieres para nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, realmente, si ustedes recuerdan, estamos en Hechos capítulo 20, estamos en un discurso que el apóstol Pablo le está dando a los ancianos, a los pastores de Éfeso, ¿cierto? Y esta parte que acabamos de leer es precisamente la parte final, es la última porción del discurso que el apóstol Pablo dio a los pastores de Éfeso. Una serie de instrucciones que hemos estado viendo a través de las semanas, una serie de exhortaciones que el apóstol Pablo hace a los ancianos. Y esta en particular es muy interesante porque nos ayuda a tener la perspectiva de Dios con respecto a un tema que hoy día podría decirse que es popular, que es conversación corriente del día a día, porque yo creo que ninguno de nosotros estaría o se extrañaría de que yo le dijera que la Biblia enseña que debemos ayudar a los necesitados. Creo que si yo te pregunto a ti, ¿será que la Biblia enseña que debemos ayudar a los necesitados? Cualquiera de nosotros diría, claro, es obvio. La Biblia nos enseña que debemos ayudar a los más necesitados, a los pobres. Sin embargo, hermanos, también es cierto que necesitamos en este tema mucha sabiduría,
porque hay muchos malos entendidos acerca específicamente de la manera de hacerlo. ¿Cuál es la voluntad de Dios con respecto a este tema específico de la ayuda a los necesitados, a aquellos que tienen necesidad? ¿Qué necesidad? Económica, emocional, afectiva, etcétera. Hay personas que tienen necesidad y creo que la Biblia nos llama a hacerlo, pero ¿cómo debemos hacerlo? ¿Cómo debemos hacerlo? Voy a decir algunas cosas que a ver si no me meten en problemas, porque para variar siempre me meto en algunos problemas. Espero no meterme en muchos problemas esta ocasión, pero yo creo que siempre y cuando las escrituras digan lo que voy a decir, creo que podemos confiar en que es la palabra de Dios. Y yo quiero ponerles un ejemplo. En nuestro gobierno actual, no sé, yo no sé, ¿verdad? Yo espero no tocar ninguna fibra sensible, pero nuestro gobierno actual y el gobierno anterior con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con nuestra presidenta actual, Claudia Sheinbaum, este gobierno en particular, que es de corte socialista, consideran que lo correcto es que el gobierno le dé dinero a estudiantes, a las personas mayores y a otras personas necesitadas, ¿cierto? Eso es lo que el gobierno considera que es lo correcto, pero la pregunta es, ¿está Dios de acuerdo con esta manera de ayudar a los pobres? ¿Está Dios de acuerdo conforme a su palabra en esta manera en que el gobierno piensa que se deben hacer las cosas? Por otra parte, hermanos, todos hemos escuchado de pastores e iglesias que son muy insistentes en el tema de pedir dinero, ¿verdad? Todos hemos escuchado que hay iglesias donde tú vas y te piden dinero para esto, te piden dinero para aquello, te piden dinero para un montón de cosas. Las famosas llamadas iglesias de la prosperidad aseguran que puedes pactar con Dios dando una generosa ofrenda y a cambio de esa generosa ofrenda recibirás bendiciones de las alturas. Más o menos esa es la teología o la doctrina o las iglesias llamadas de la prosperidad, por ejemplo, como la de Guillermo Maldonado o algunos otros pastores que quizás tú has visto por ahí en internet. Este es el tipo de enseñanza que ellos manejan. La pregunta es, ¿apoya la Biblia esta manera de pensar? ¿Podemos realmente pactar con Dios con nuestras ofrendas a cambio de bendiciones? Entonces, puede surgir la pregunta y quizá tú digas, bueno, hermano, yo creo que eso está incorrecto, pero entonces yo pregunto, ¿es malo que el pastor de una iglesia o los pastores de una iglesia sean sostenidos por la iglesia? ¿Es incorrecto que los pastores sean sostenidos económicamente por la iglesia? Después de todo, y quizás si tú conoces la Biblia, tú puedes decir, yo creo que es incorrecto, hermano, porque el mismísimo apóstol Pablo, la Biblia nos dice que él se dedicaba a hacer tiendas y que con su trabajo él se sostenía. Entonces yo creo que es incorrecto apoyar a los pastores y financiar y sostener a los pastores. ¿No significaría esto que lo correcto es que los pastores trabajen con sus propias manos en lugar de ser sostenidos con las ofrendas de la iglesia? Bueno, hermanos, esta mañana de domingo vamos a intentar precisamente, con la ayuda de Dios, responder a estas preguntas. Amén. Voy a dividir mi sermón el día de hoy en 4 puntos. El último prácticamente es un punto complementario. Primer punto, en base al pasaje que vemos el día de hoy, el primer punto es: los pastores no deben servir por codicia. Segundo punto, los pastores deben ser ejemplo de trabajo diligente. Tercer punto, los pastores deben ser ejemplo de ayuda a los necesitados. Cuarto punto, los pastores deben recordar las enseñanzas de Jesús sobre la generosidad. Amén. Esos son nuestros 4 puntos que vamos a ver el día de hoy. Recordemos nuevamente, estamos en un pasaje que forma parte, la última parte de hecho, del discurso del apóstol Pablo a los pastores, a los llamados ancianos de ¿qué ciudad?
de Éfeso, ¿verdad? Entonces, si nosotros seguimos el discurso de despedida del apóstol Pablo, vamos a ver que estas, como decía, son las palabras finales de el apóstol Pablo para los ancianos de Éfeso. Y algo en lo que Pablo ha hecho énfasis es en el ejemplo que él les ha dado a los pastores de Éfeso. Es decir, durante todo su discurso, algo en lo que el apóstol Pablo, el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo ha sido reiterativo es el ejemplo que el apóstol Pablo les ha puesto a ellos. Por ejemplo, vamos rápidamente, sube un poquito tus ojos al versículo 18 del capítulo 20 y dice así, versículo 18, Hechos 20, 18, cuando vinieron a él, les dijo, hablando del apóstol Pablo, vosotros sabéis cómo me he comportado. Aquí está el apóstol Pablo diciendo a los ancianos, ustedes saben cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Luego, si tú vas al versículo, por ejemplo, en el versículos 20 al 21, les habla de cómo el apóstol Pablo, cómo les enseñó diligentemente el evangelio. Y si vas más abajo hasta el versículo 31, el apóstol Pablo les recuerda a los pastores que por 3 años los amonestó con lágrimas y con paciencia. Constantemente en este discurso el apóstol Pablo se pone como ejemplo a sí mismo de cómo él se comportó para con los pastores de aquella ciudad. Ahora, uno podría pensar que el propósito del apóstol Pablo era así como que vean todo lo que yo hice, ¿no? Pero ese no es el propósito del apóstol. El propósito de Pablo no era gloriarse a sí mismo. Más bien, Pablo está enseñándoles a los pastores de Éfeso un principio que todos ellos debían aprender. Y este es el principio que todo pastor debe aprender. Los pastores deben ser ejemplo de la grey. Los pastores deben ser ejemplo de la grey. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo, así como yo les di ejemplo de servicio, de humildad, de servicio con lágrimas, de tener un corazón recto, de ser diligente en la enseñanza de la palabra, etcétera, ahora así ustedes deben hacer con la iglesia que les toca pastorear. Constantemente el apóstol Pablo está poniendo su ejemplo porque ahora, como quien dice, les toca a ellos dar ejemplo en la iglesia. ¿Ok? Entonces, vamos al primer punto, hermanos. Versículo 33. Dice así. ¿Qué otro ejemplo les puso el apóstol Pablo? Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Ahora, lo que les está tratando aquí de decir el apóstol Pablo a los pastores es que él les recuerda su actitud hacia ellos. Pablo no estaba interesado en el dinero o las posesiones de los efesios, sino en sus vidas. Si vamos a 2 Corintios 12:14, no lo busques, esto lo vamos a ir leyendo un poquito más rápido. Lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. 2 Corintios 12:14, uno de los requisitos del pastorado es el servicio desinteresado. Dice así 2 Corintios 12:14, ahora voy a visitarlos por tercera vez y no les seré carga, es decir, carga financiera. No busco lo que tienen, los busco a ustedes mismos. Después de todo, los hijos no mantienen a los padres. Al contrario, son los padres quienes mantienen a los hijos. Además, primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 3, dice que el pastor debe no ser dado al vino, no pendenciero, es decir, no alguien peleonero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, no avaro. Es algo importante que los pastores deben de desarrollar. Primera de Pedro 5:2 dice, el apóstol Pedro le dice también a los pastores, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta,
sino con ánimo pronto. De manera, hermanos, que el llamado al ministerio, cuando un hombre es llamado al ministerio pastoral, no debe hacerlo por un interés en cuánto puede obtener de la congregación. No debe hacerlo por un interés de qué puede sacar de las ovejas, cuánto dinero puede obtener, cuántas ofrendas, cuántos diezmos puede obtener. Al contrario, el pastor debe ser una persona desprendida, que no sea avaro, que no sea una persona interesada en el dinero. De hecho, hermanos, el llamado al ministerio cristiano es con frecuencia un camino de negación y de privaciones materiales a veces. Algunas veces el pastor tendrá que vivir con un presupuesto ajustado, sobre todo aquellos que trabajan de tiempo completo en el pastorado. Poco dinero a veces. ¿Por qué, hermanos? Porque el corazón del pastor debe estar en las almas de las ovejas. Como decía en 2 Corintios, el pasaje que leímos, no busco lo suyo, sino a ustedes. Debe interesarse por las almas, no por qué obtiene de esas almas. Ese debe ser el corazón del pastor. Los hombres llamados por Dios generalmente serán hombres que están interesados por ti, por cada uno de ustedes en particular. Los pastores harán lo que puedan, hermanos. Somos humanos al final, ¿verdad? Harán lo que puedan los pastores. Pero serán personas, serán hombres interesados por tu vida, por tus circunstancias, por lo que te ocurre, por darte un consejo. A eso los llamó el Señor, pero no por lo que pueden obtener de ti. Algunos ejemplos: George Mueller. ¿Alguno de ustedes habrá escuchado del famoso George Mueller? George Mueller fue un pastor en Inglaterra que estableció orfanatos que llegaron a cuidar a más de 10,000 huérfanos. 10,000 huérfanos durante su vida. Vivió con el mismo estándar modesto que los huérfanos. O sea, los huérfanos vivían con lo básico y él dijo, yo voy a vivir con lo básico. Hoy en día, quizá tú sepas, pues hay personas que ponen orfanatos o ponen casas de ayuda, pero por ahí se llevan una parte, ¿verdad? Llevan para sus arcas una parte. Pero ese no debe de ser el corazón del pastor. George Mueller no estaba interesado en lo que podía obtener de los huérfanos, sino en servirlos y amarlos, darles un hogar y enseñarles las escrituras. Pero hay otros casos, hermanos. Por ejemplo, quizás tú no has escuchado, no has oído hablar de esta persona que voy a mencionar ahora mismo, pero en Argentina, por ejemplo, que el tema de los planes sociales es cosa muy común, hay un hombre llamado Beliboni, así se apellida, más bien Beliboni, y ese hombre, hagan de cuenta, allá en Argentina lo que ocurre es que el gobierno se supone que da planes sociales y da dinero para ayudar a los necesitados, dar comida o poner comedores, etcétera, cosas así. Pero este hombre es una especie de intermediario del cual está acusado de cosas medio corruptas, que te dice, sí, 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 te voy a ayudar a ti pobre, pero tienes que hacer esto que yo te pido. Y tienes que ir a mis marchas. Y tienes que ir a mis protestas. Y muy probablemente tenga que quedarme con una parte de eso. Entonces, entre más pobres haya para esa persona es mejor, porque le interesa, porque hay más recursos. Ahora, de esto se le acusa, yo no sé si sea totalmente cierto, pero esto sería un ejemplo de alguien aparentemente interesado en los pobres, pero que en realidad está interesado por lo que puede obtener de ellos. ¿Cierto? Otro caso es el de David Livingstone. Este fue un hombre que fue conocido como un misionero en América, y en este lugar Livingstone sufrió enfermedades, hambres y peligros constantes por amor a las personas. De hecho, Livingstone, hermanos, él usaba su propio salario para financiar las misiones y murió sin posesiones materiales significativas. Era un hombre con recursos, pero por amor a Dios, por amor a la misión a la que Dios lo llamó, gastó su propio dinero, su propia fortuna personal, su propia herencia, y para ayudar a los pobres, a los necesitados en África. Ahora,
Esto no significa, hermanos, esto no significa que cada pastor que Dios llama está llamado a vivir en la miseria. No significa que el pastor está llamado a vivir en la miseria, pero llegado el momento, no solo los pastores, sino cualquier cristiano debe estar dispuesto a renunciar a todo lo que posee. Si Dios lo pide, cualquier cristiano, y no solamente los pastores, pero principalmente los pastores, deben estar dispuestos a renunciar a todo lo que poseen. Yo te pregunto a ti, ¿tú estarías dispuesto a renunciar a lo que tienes o a tomar de tu propio salario para ayudar a los necesitados o a la obra del Señor? ¿Estarías dispuesto? ¿Qué tan dispuesto, qué tan desprendido eres? Ahora, estos temas, hermanos, como te decía hace un momento en la introducción, algunas veces se piensa que, bueno, si el apóstol Pablo vivió haciendo tiendas, entonces los pastores no deberían ser ayudados. Pero por esas razones que es necesario en este tipo de enseñanzas dar una nota de equilibrio también. Hermanos, aunque los pastores no deben ser codiciosos y no deben servir a la iglesia por interés personal, eso no quiere decir que sea incorrecto que los pastores vivan del evangelio. No quiere decir que sea incorrecto que los pastores vivan del evangelio. Y aquí sí quiero que me acompañen todos en su Biblia, porque vamos a leer un buen tramo y quiero que todos lo sigamos con la vista en 1 Corintios 9, por favor. Vamos todos a 1 Corintios 9. Como dice mi hermano el pastor Juan Carlos, al tercer amén nos arrancamos. ¿Quién ya está ahí? Ya hubo varios aménes. Entonces vamos a leer. 1 Corintios 9, 1, 14. Palabras del apóstol Pablo, una carta escrita a la iglesia de Corinto. Dice así: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Versículo 3. El apóstol Pablo se está defendiendo contra unos acusadores. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, es decir, una hermana por esposa? Como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Cefas es Pedro. Es decir, Pedro traía como su esposa a una hermana en Cristo. O solo yo y Bernabé tenemos derecho, fíjense cómo dice aquí, o solo yo y Bernabé tenemos derecho de no trabajar. Evidentemente el apóstol Pablo aquí se refiere no que ellos tengan derecho de no hacer nada, sino derecho de no trabajar en algo secular, porque estaban dedicados a la obra. Dice, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis
que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Ahora, el apóstol Pablo escribió esta parte de su carta a los Corintios porque había personas que consideraban que no era correcto apoyarlos financieramente. Sin embargo, el apóstol Pablo está diciendo, ¿pero por qué? Los otros apóstoles son apoyados. El mismo Señor, los mismos sacerdotes, por ejemplo, cuando servían en el templo, ellos comían de las ofrendas que se daban en el templo. El que ara espera el fruto, etcétera. Al final, el apóstol Pablo concluye, así también ordenó el Señor que los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Ahora, las circunstancias particulares del apóstol Pablo aquí eran para no poner tropiezo al Evangelio, para no poner tropiezo al avance del Evangelio. Bernabé y yo decidimos renunciar a nuestro derecho. No está diciendo el derecho es ilegítimo. Está diciendo por el bien del Evangelio, en esta circunstancia, decidimos renunciar a la ofrenda. Amén. Entonces, hablaremos un poquito más de esto más adelante. Vamos a pasar al siguiente punto, versículo 34. Los pastores deben ser ejemplo de trabajo diligente, hermanos. Dice el versículo 34, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Para lo que ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Hermanos, nuestro hermano Pablo, nuestro hermano el apóstol Pablo, nos cuenta, les está diciendo a estos pastores que cuando él estuvo en Éfeso, él trabajó con sus manos para autosostenerse. Es más, de hecho lo que está diciendo, no solamente que trabajó para sostenerse a sí mismo, sino a los que estaban con él también. Es posible que con él haya estado Timoteo, probablemente otros hermanos que estaban ahí con él. Y Pablo trabajaba probablemente haciendo tiendas, como en otros pasajes de las Escrituras se nos enseñan. Es posible que el apóstol en la mañana se dedicara a hacer tiendas y por la tarde a enseñar en la escuela de uno llamado Tirano. Posiblemente él se juntó con Aquila y Priscila. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar de Aquila y Priscila? Probablemente se juntaron Aquila y Priscila con él. Por cierto, hay una nota, Priscila también trabajaba. Las mujeres también pueden cooperar, pueden meter sus manos. Y bueno, ese es el punto, ¿no? Ellos trabajaban. Pero necesitamos entender correctamente la manera en que Pablo entendía su propio oficio y entender el propósito específico de este versículo, hermanos. ¿Cómo entendía Pablo el versículo, el propósito, su oficio de hacedor de tiendas? Primero, hemos visto ya en 1 Corintios 9:14 que Pablo no pensaba que fuese incorrecto vivir del Evangelio, ¿verdad? Pablo no pensaba que estaba mal vivir del Evangelio. De hecho, Pablo recibía dinero para sus necesidades. Aquí en este momento el apóstol Pablo estaba trabajando con sus manos, pero no era necesariamente lo común. Filipenses 4, del 15 al 16, aquí vemos un ejemplo. Dice el apóstol Pablo, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo, y ese participó conmigo significa aportar, ofrendar. Ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Recordarás quizás, hermanos, recordarán que en los viajes misioneros del apóstol Pablo, Pablo llegó en alguna ocasión a Filipos. ¿Se acuerdan? Toda la historia del carcelero de Filipos, todo lo que pasó ahí. ¿Se acuerdan? ¿Lo recuerdan? Bueno, una vez que fueron a Filipos, desde Filipos ellos se movieron a la ciudad de Tesalónica.
Lo que el apóstol Pablo aquí le está diciendo a los filipenses es, ustedes saben que cuando yo fui a Tesalónica, ustedes me siguieron enviando dinero, aportaciones para mis necesidades. Entonces el apóstol Pablo recibía ofrendas para sustentarse. Segunda de Corintios 11, del 8 al 9, también el apóstol Pablo dice, he despojado a otras iglesias recibiendo salario. El apóstol Pablo recibía salario de otras iglesias para servir a vosotros, a los corintios. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Básicamente el apóstol Pablo está diciendo a los corintios, a ustedes no les pedí nada. No les pedí nada. Otros hermanos me dieron ese salario que yo necesitaba para sustentarme. Y cuando me faltó dinero, unos hermanos que vinieron de Tesalónica lo trajeron y ellos suplieron mis necesidades. Entonces vemos, por una parte, que el apóstol Pablo no estaba en contra de que el obrero viviera, que el pastor, que los pastores vivieran del evangelio. Era algo correcto para Pablo. De hecho, el mismo apóstol Pablo dice que el Señor Jesús mandó que los que viven el evangelio, que los que predican el evangelio vivan del evangelio. Y aún el mismo apóstol Pablo, vemos en estos dos pasajes, recibía ofrendas de otras iglesias, recibía salario para sustentarse. Entonces, hermanos, si el apóstol Pablo no veía mal que el pastor viviera del evangelio, y si el mismo apóstol Pablo recibía dinero, recibía un salario, recibía ofrendas para su sustento, ¿cuál es el propósito? ¿Cómo entendía el apóstol Pablo su oficio de hacedor de tiendas? Y quiero llegar a un punto, obviamente, pero necesitaba dar un contexto. Espero no se me hayan perdido. ¿O sí se perdieron? ¿No? ¿Cómo entendía el apóstol Pablo su oficio como hacedor de tiendas? Bueno, primero, la mayor parte del tiempo el apóstol Pablo se la pasaba predicando. Estaba dedicado a la enseñanza de la palabra. Esa era la labor principal de Pablo. Y mientras pudiera hacerlo, él lo hacía. No trabajaba en lo secular, él trabajaba en esto, que es mucho trabajo, por cierto, hermanos. Él trabajaba en esto. Sin embargo, y aquí está el punto, y cómo veía Pablo su oficio de hacedor de tiendas. Sin embargo, cuando lo consideraba necesario, o bien cuando no había recursos a la mano, el apóstol se arremangaba la camisa y usaba sus manos para obtener su propio sustento. ¿Se entiende? En este momento no hay dinero, no hay recursos, no hay manera, la iglesia no puede sostener. Entonces el pastor se debe arremangar la camisa y poner él mismo manos a la obra. Y si es necesario que trabaje, que tenga su oficio de pastor y aparte tenga su trabajo secular, el pastor debe ser una persona que debe estar dispuesto a hacerlo. La manera en que Pablo veía su oficio y la manera en que todo pastor debería ver su oficio secular en este caso es, si no hay manera de sostenerme con las ofrendas de los hermanos y si lo más conveniente en este momento para el evangelio es que yo mismo trabaje, entonces trabajaré con mis propias manos para autosustentarme. Así veía Pablo su oficio de hacedor de tiendas. Su llamado principal era predicar el evangelio. Su llamado principal era enseñar la palabra. Y para eso necesitaba recursos porque necesitaba vivir el apóstol, ¿verdad? Cualquier pastor necesita eso. Pero si no se puede, por alguna razón, me arremango mis mangas y me pongo manos a la obra. A hacer tiendas con Aquila y Priscila. Y a vender tiendas. Y es más, no solo para mí, para los que están conmigo también. Ese era el pensamiento del apóstol Pablo. El apóstol no estaba interesado. Y el pastor no debe estar interesado, hermanos, en a ver cuánto puedo obtener de las ovejas. El pastor debe estar interesado en las almas. Y cuando sea necesario, ponerse a trabajar. Entonces, ¿cuál es el propósito de este versículo? Con esto en mente, leamos nuevamente el versículo 34. Con lo que acabo de decir en mente,
con esta nota de equilibrio, leamos de nuevo el versículo 34. ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Qué le dice a los pastores? Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. ¿Se dan cuenta? Pablo está mostrando que en Éfeso vivió una situación en la cual se vio en la necesidad de trabajar para autosustentarse. No es la regla, hermanos, y es algo importante que nosotros debemos entender, porque la iglesia también tiene responsabilidad para con sus pastores. No es la regla, pero llegado el momento, debe estar dispuesto. Al parecer, como les decía, no solamente se sustentaba a sí mismo. Es posible que con su oficio de hacedor de tiendas sostenía a Timoteo, Erasto, Gayo, Aristarco, Tíquico y Trófimo. Prácticamente toda una familia tenía que sostener el apóstol Pablo. Y es posible, una de dos, o estos acompañantes trabajaban con él, o bien el apóstol los mandaba, los tenía ocupados predicando el evangelio y él mismo trabajaba para sostenerlos a ellos. En otras palabras, hermanos, en otras palabras, el llamado al pastorado es un llamado del Espíritu Santo a autosacrificio. El apóstol está diciendo a los ancianos lo que ellos deben estar dispuestos a hacer. Tienen que estar dispuestos a agarrar la pala, el serrucho, el taladro, la cuchara de albañil si es necesario. Y en la historia, muchos hombres, muchos pastores han estado dispuestos a eso. Pablo está llamando a los pastores a autosacrificarse. Este es el llamado del Espíritu Santo. Está llamando a los pastores a renunciar a las comodidades de ser necesario. Está llamando a los pastores a trabajar doble en el ministerio secular y en el ministerio, y en el trabajo secular, si esto fuera necesario. Ahora, yo quiero traerte a tu mente, a tu corazón. Todo esto que he dicho, yo quiero que consideres un momento a nuestros pastores, a nuestros hermanos, César, a nuestro hermano Julio. Tú sabes que nuestros hermanos tienen trabajo secular. Nuestro hermano César, si no lo sabías, él es veterinario de carrera. Él se dedica a la venta de productos de este tipo. Y él en la semana a veces tiene que viajar. Viaja a Pachuca, recientemente fue a Guadalajara. Sé que tiene varios viajes para ir a llevar los productos, para ofrecerlos. Y aparte, el fin de semana que viene con nosotros, él vive en Tehuacán y tiene que viajar 1 hora y media o algo así, hasta acá. Y luego cuando llega, aquí tiene que darlo todo. Y yo no sé si alguna vez te has parado en un púlpito, pero es cansado. Cansa. Es difícil. Porque además es espiritual lo que estás haciendo, es difícil. Y luego después que se baja de aquí, se toma 2 tragos de agua, cualquiera de nosotros llega, pastor, tengo un problema. Y nuestro hermano se sienta aquí o allá. ¿Qué tienes? ¿Cómo te puedo ayudar? Nuestro hermano es diabético y nuestro hermano en la semana tiene mucho que hacer. Tiene que atender su familia y tiene que preparar enseñanzas. Y yo les digo algo, preparar una enseñanza es muy difícil. Son muchas horas. Y aparte, hermanos, como es el pastor y tiene que ser ejemplo, si le llegamos a ver así como que una mala cara, de repente, porque yo creo que cualquiera con toda esta carga estaría así como cansado, ¿cierto? Pero si lo llegamos así como que un día no cumple nuestras expectativas, así como, no, como que el pastor no. A veces somos duros, hermanos, y no nos damos cuenta el regalo
Hermanos, nuestro hermano no vive en la opulencia. Nuestro hermano se sacrifica por amor a sus almas. Porque yo considero a mi hermano alguien que no busca lo nuestro, sino que nos busca a nosotros. Y lo mismo puedo decir de mi hermano Julio. Hermanos, tú sabes, probablemente nuestro hermano Julio es carpintero, él tiene una carpintería. Igualmente, él a veces tiene que viajar porque lleva sus muebles, lleva sus cosas a otros lugares. Y aparte está estudiando en un seminario. Por las noches tiene que hacer su tarea. Luego dice que le brinca el ojo ya de que está estresado. Prepara enseñanzas, predica en Santa Marta. Alguien le habla de repente por teléfono y corre a la casa de esa persona. Ya no hay muchos pastores así. Contados. Que no lo hagan por interés. Hermanos, es una bendición. Es más, ni siquiera el apóstol Pablo era bivocacional. El apóstol Pablo trabajaba a veces, pero normalmente era sostenido. Amemos, hermanos, reconozcamos a nuestros pastores, porque ellos están haciendo un gran esfuerzo. Oremos por ellos, oremos por sus vidas. Hermanos, el llamado a autosacrificarse y a renunciar a uno mismo y a nuestras comodidades no es un llamado exclusivo de los pastores. Toda la iglesia estamos llamados a sacrificarnos, a trabajar con nuestras manos. Es verdad, los pastores son los que van adelante marcando el paso, pero detrás de los pastores, deben ser ejemplo, pero detrás de ellos, todas las ovejas debemos de ir. No se vale, hermanos, que digamos, el hermano debe renunciar a todas sus comodidades. El hermano debe vivir humildemente y nosotros por acá muy tranquilos. Este es un llamado para todo cristiano. Lucas 14, 32, 34 dice, así pues, cualquiera de vosotros, cualquiera que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Lucas 9:23 dice, y decía a todos, a ti también, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Amigo, hermano, si tú quieres seguir al Señor, no es suficiente que llegues a las 11 de la mañana cada domingo y te vayas enseguida. Eso es muy cómodo. Solamente recibir. El llamado del discipulado cristiano es sacrificio, sacrificio, sacrificio. El pastor es el primer llamado a sacrificarse, pero no es el único llamado. Si tú quieres ser discípulo de Cristo, tienes que seguir ese ejemplo. Ve a nuestros hermanos, sigue el ejemplo. ¿Te estás autosacrificando? ¿Estás trabajando? ¿Te estás esforzando por el Señor, por tus hermanos, por ayudar a los demás? Hermanos, vemos cómo dice el versículo 35 del capítulo 20, en todo os he enseñado, palabras del apóstol Pablo a los pastores, que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. ¿Trabajando cómo? Con mis manos, le está diciendo el apóstol Pablo. Trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Hermanos, el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, muestra a los pastores un ejemplo de trabajo duro y a la vez generosidad. La manera en que nosotros debemos ayudar a las personas es trabajando también nosotros. Lejos de ser avariciosos o convenencieros, los pastores y todo discípulo de Cristo deben tener un genuino interés por las necesidades de los demás, especialmente los más vulnerables. Pero el Espíritu Santo nos muestra en este versículo la manera en que debemos ayudar a los necesitados. Y es muy importante que entendamos lo que Dios nos está enseñando aquí. ¿Cómo se debe ayudar a los necesitados? Hace un momento te decía, el modelo del gobierno de México y de muchos países de corte socialista es ayudar a los pobres, ¿cierto? Al menos en teoría, se supone que en México, en teoría al menos es primero los pobres, ¿no? Al menos eso es lo que dice el eslogan. El problema con esta manera de ayudar
a los necesitados es que es, sinceramente, francamente, es contraria a las Escrituras. La manera en que nuestro gobierno está ayudando a los pobres, supuestamente, es contraria a las Escrituras, hermanos. ¿Por qué? Voy a ponerte un ejemplo. Digamos que tienes una hija adolescente, o quizás sí la tienes, pero digamos, formemos esta historia, esta especulación. Tienes una hija adolescente que es muy sensible y un día van caminando por la calle y te encuentras una persona necesitada y te dice, papá, dame 10 pesos, que quiero ayudar a esta persona. Y entonces tú sacas de tu bolsa 10 pesos, se lo das a tu hija y esa hija va y ayuda al necesitado. Está bien. Luego otro día tu hija se vuelve a conmover, ve a otra persona en necesidad o la razón que sea, se vuelve a conmover y te dice, papá, dame 200 pesos para ayudar a ese necesitado. Y entonces tú, bueno, pues ya lo piensas un poco más, quizás, ¿verdad? Pero quizás se lo das y ayudas al necesitado. Pero luego llega otro día ya no preguntando, sino exigiendo y sin aceptar un no como respuesta y te dice, papá, te exijo que me des 2,000 pesos porque quiero ayudar a esos pobres, pobrecitos, quiero ayudarlos, dame 2,000 pesos. Luego, de alguna manera digamos que consigue obligarte y por la fuerza te quita esos 2,000 pesos. Y luego va con esos pobres, les da 50 pesos, se saca una foto, la sube a Facebook y pone aquí ayudando a los más necesitados. Ahora, más o menos, hermanos, eso es lo que hace el gobierno con nosotros. Por medio de los impuestos, ellos te quitan dinero que no les costó a ellos ganar y luego van y se paran el cuello con el dinero que te quitaron a ti y lo suben a sus redes sociales. ¿No es eso lo que hacen? Ese es el modelo que no aprueba la Escritura. Ahora, si somos padres responsables, ¿qué deberíamos hacer con nuestra hija? Hija, está bien que quieras ayudar a los necesitados, pero si en verdad tu deseo es ayudar de corazón, busca la manera de generar dinero, hijita. Y ya con tu dinerito vas y ayudas a las personas. ¿Cierto? Es exactamente lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. El apóstol Pablo está diciendo, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Entonces, hermanos, la manera correcta de ayudar a los necesitados, de acuerdo a las Escrituras, no es quitándole a los que tienen para darle a los que no tienen, como si fuera Robin Hood. Eso no sirve. La manera bíblica de ayudar a los necesitados es generando más riqueza y con esa riqueza, entonces ayudo a los necesitados. Bíblicamente esa es la manera en que debemos ayudar. ¿Sí lo ves? Hay una gran diferencia entre le quito a este para darle al pobre. Mira, qué fácil. No, el apóstol Pablo dice no. Incluso los pastores, de ser necesario, te remangas la camisa, trabajas, generas recursos y ayudas a los necesitados. Amén. Entonces, no nos dejemos ahí llevar por ideas extrañas y filosofías raras de este mundo. Efesios 4:28, fíjense cómo nuevamente el apóstol Pablo repite este principio. Dice, el que hurtaba, el que robaba, no robe más, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Ves? Ahí está el principio. Trabajo, genero dinero y entonces tengo que compartir con los que tienen necesidad. Es más, hermanos, es más, hermanas, la mujer está llamada a eso también. Proverbios 31, capítulo 31, versículos 16 al 22. Miren lo que dice el Señor, cómo es la mujer virtuosa. Dice el versículo 16, considera la heredad, vayan armando el escenario mercantil de esta mujer, la inteligencia, la sagacidad para los negocios de esta mujer. Considera la heredad, un terreno, y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios
Su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso, es algo que se usaba antes para la costura, y sus manos a la rueca. Y con eso, versículo 20, con eso que ya generó, versículo 20, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Mis hermanas, también la mujer está llamada y perfectamente puede decir, ¿sabes qué? Yo quisiera ayudar a esta persona y tengo fuerzas, tengo capacidad del Señor, obviamente, hermanas, dentro de nuestras posibilidades y capacidades. No se trata que dejes sin comer a tus hijos, ¿verdad? Pero se trata de que si quieres ayudar y tienes la manera, puedes esforzarte un poco más, puedes generar algunos ingresos extras y puedes apoyar a la iglesia. Quizás puedes dar más ofrenda o quizás puedes ayudar con una despensa a un hermano o a alguien que tiene necesidad, que tiene genuina necesidad. Tú puedes, pero no quitándole a otro para darle al necesitado. Trabajando así, dijo el apóstol Pablo, se debe ayudar a los necesitados. La mujer en este pasaje que acabamos de leer, primero trabaja y luego alarga su mano al pobre. Fíjense, hermanos, en un libro que se llama El hombre frente al espejo, un autor llamado Patrick Morley cuenta una historia muy interesante y quiero leértela para que ilustremos lo que quiero decir aquí. Pongamos atención. Dice así la historia. Hace años, cuando nuestros ingresos aumentaron significativamente, te doy contexto, Patrick Morley era un hombre empresario en Florida, próspero, pero también era un cristiano devoto. Dice, hace años cuando nuestros ingresos aumentaron significativamente, enfrenté una decisión común, mudarnos a una casa más grande y costosa. Como suele hacer la gente cuando mejora económicamente. A pesar de que teníamos los medios para hacerlo, vivíamos en un vecindario donde éramos felices. Mi esposa tenía buenas relaciones con los vecinos, mi hija tenía su mejor amiga a 2 casas de distancia. Pero la presión social para demostrar el éxito económico a través de una casa más costosa era intensa. Sin embargo, un día me di cuenta de que yo era el único en la familia interesado en mudarnos. Esto me hizo reflexionar y en lugar de mudarnos, decidimos simplemente redecorar nuestra casa actual. Y aquí viene el punto importante. Con el tiempo desarrollamos una convicción. Dios quería que pusiéramos un tope a nuestro nivel de vida, un tope a nuestro nivel de vida. Todo lo que Él nos bendijera por encima de ese nivel, después de cubrir nuestras necesidades y ahorros para la jubilación, lo destinaríamos a su obra. Esta decisión nos ha dado un sentido de significado mucho más profundo que el que hubiéramos encontrado en una casa más grande. Hermanos, aquí esta historia ilustra perfectamente el principio del apóstol Pablo. Este hombre rico decía, está bien, voy a vivir cómodamente, voy a ahorrar, voy a guardar para mi jubilación cuando ya no pueda trabajar, voy a cubrir mis necesidades y con eso yo estoy bien, yo vivo bien y el resto del dinero para la obra del Señor. Dios me bendice y no les puedo leer todo el libro, pero se entiende que como el 70% de sus ingresos iba a la obra del Señor. Le iba muy bien al hermano. Pero el principio aquí no es dar el 70% de nuestros ingresos. El principio aquí es, si Dios me dio capacidad, me dio cerebro, me dio habilidad, puedo generar, esa es la manera correcta de ayudar. Y el apóstol Pablo exhorta a los pastores, en medio de sus muchas ocupaciones, les dice, si es necesario, pastor, tienes que trabajar para ayudar a los necesitados. ¿Alguien ha sido ayudado aquí por nuestros hermanos pastores? Hermanos, el camino cristiano a veces es difícil. Es de renuncia, es de desaliento, es de frustración. A veces la frustración es contra nosotros mismos, ¿verdad? Porque
nos damos cuenta que somos necios, somos tercos, seguimos cayendo, seguimos haciendo errores. Pero estamos llamados a continuar, a dejar nuestro egoísmo, a dejar de pensar en nosotros mismos y pensar en los demás. Pensar en los demás, en las necesidades de nuestros hermanos, de nuestras hermanas. A lo mejor yo estoy bien ahorita, pero veo a mi hermano en necesidad. ¿Por qué no extender mi mano? ¿Por qué no procurar hacer algo para poder extender mi mano? Fíjense que estuve yo en una iglesia en Querétaro, y allá en Querétaro, cada domingo, nosotros aquí a veces hacemos un servicio en que traemos despensa de vez en cuando, ¿saben? Pero allá en Querétaro, cada domingo los hermanos llevan despensa, cada domingo, para que en el momento que se presente la necesidad, ahí están las despensas. Un corazón desprendido, un corazón sacrificial. Última parte, hermanos. Versículo 35, la segunda parte del versículo 35. Pablo les dice, leemos desde el principio, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Ahora, es interesante que Pablo haya dicho eso porque en los evangelios nunca encontramos que Jesús dijo eso. Nunca lo dijo en los evangelios. Es probable que lo dijo en la tradición oral, llegó de boca en boca y llegó esa enseñanza de Jesús. En los evangelios no lo vemos, esa es la verdad. Algo parecido enseñó en Mateo 19:21, en Lucas 12:33, algo parecido enseñó, pero el punto es que parece ser una enseñanza del Señor Jesús, hacer tesoros en el cielo, ¿verdad? Etcétera. El camino cristiano de sacrificio y renuncia, hermanos, es fuerte, es duro, es difícil, pero no es a cambio de nada. Así que tú y yo y nuestros pastores estamos llamados, todos los cristianos, a renunciar, a trabajar, pero teniendo en la mente esto, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando tú das, eres bendecido. Hermanos, eso yo lo he comprobado muchas veces. Cuando tú das, eres bendecido. Dios no se queda con nada. El Señor me ha dado la oportunidad y la bendición de ayudar a mis padres, por ejemplo, a mis suegros. Y cuando vengo a ver, el Señor me trae un nuevo puesto de trabajo, un aumento, etcétera. Despréndete, abre tu mano, hermano. Abre tu mano, piensa en los demás. Piensa en los demás. Deja de pensar solamente en ti. Piensa en los demás. Ve a los demás, ve los sufrimientos de los demás, las necesidades de los demás y abre tu mano y el Señor te va a bendecir. No lo hagas esperando algo a cambio, pero sí con esto en mente. Más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Hermanos, terminamos nuestra enseñanza, unos comentarios, solo un resumen. Los pastores deben ser ejemplo de trabajo y generosidad. Deben arremangarse las manos, arremangarse la camisa, perdón. Las manos va a ser un poco raro, ¿verdad? La camisa. Y ponerse a trabajar con las manos. Si es necesario, tienen que hacerlo. Dios los llama a que en el momento necesario, si hace falta, tienen que hacerlo. Es el llamado de nuestros hermanos. Y hay que orar por ellos. Pero eso no significa que sea ilegítimo que ellos vivan del Evangelio. De hecho, esta iglesia debería estar orando constantemente para que tengamos al menos un pastor de tiempo completo que podamos sostener. Deberíamos orar por eso, hermanos, porque el trabajo de ministerio es muy desgastante. Hermanos, con todo el respeto que me merecen mis queridos hermanos pastores, a los tres los veo cansados, ponchados, porque llevan años así, hermanos. Llevan años trabajando en el ministerio, con la familia, en los retiros. Y se ven cansados, mis hermanos. Y hasta de repente mal de salud. La iglesia debe tener compasión de nuestros pastores también, hermanos.
Pero los pastores, además, no son los únicos llamados a hacer esto, hermanos. Cada discípulo de Cristo está llamado a esto. Amén. ¿Vas a tomar un compromiso con el Señor? ¿Vas a ayudar a los necesitados? ¿Estás dispuesto a trabajar ya no solo por ti, por los demás también? Dejemos de pensar solo en nosotros, hermanos. Una manera en que la iglesia puede hacer eso es en la generosa aportación en las ofrendas al Señor, para la obra del Señor. Tú sabes, hermanos, las ofrendas en esta iglesia se usan para la obra del Señor. No la usamos para comprarle un yate o un Rolls Royce al pastor. Se los digo la verdad, no alcanza ni para las llantas. Pero hermanos, seamos generosos. Apoyemos la obra del Señor. Y si es posible, sostengamos a nuestros pastores. No es posible todavía, lamentablemente. Pero trabajemos, esforcémonos. Las hermanas que están en el proyecto, gloria a Dios por ellas. Qué bueno, eso cumple el principio que estamos hablando de hecho ahorita. Están trabajando, generando y con eso están aportando. Gloria a Dios por sus vidas. Gracias a Dios por esas hermanas. Hermanos, seamos generosos. Seamos generosos en nuestras ofrendas, en ayudar a los necesitados, en extender la mano a aquellos que necesitan sustento o alimento. Hermanos, de hecho, Jesús, si tú lo recuerdas, fue el primero en renunciar a todo lo que posee por amor a nosotros, ¿verdad? Amén. Él es el que dice que no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que renunció a todo por amor a ti y a mí. De hecho, en las Escrituras el Señor dijo, mi Padre trabaja, hasta ahora mi Padre trabaja y yo, ¿qué más dijo? Y yo también trabajo. Yo trabajo. Y Él trabaja, hermanos, para ti y para mí. Trabaja por nuestras necesidades. Hermanos, ¿qué necesidades tienes tú el día de hoy también? Porque quizás tú digas, hermano, está bien, yo puedo ver por las necesidades de los demás, pero yo también tengo necesidades. ¿Qué necesidades tienes tú el día de hoy? Hermano, Cristo ha trabajado para suplir nuestras necesidades espirituales y materiales también. Si tú estás necesitado, tú tienes un sumo sacerdote en los cielos dispuesto a trabajar más y más por ti, dispuesto a darlo todo por ti. Él dio su vida por ti. ¿Qué necesidad tienes? ¿Estás mal emocionalmente? ¿Tienes problemas? ¿Estás cargando con tus pecados? ¿Tienes problemas materiales? ¿No te alcanza el dinero? ¿No llegas a fin de semana? ¿Qué necesidad tienes? ¿Estás triste? ¿Te sientes solo? ¿Te sientes abatido? ¿Te sientes abrumado? ¿Cuáles son tus necesidades, hermanos? Hermanas, también Cristo trabajó por eso. También Cristo dio su vida por eso. También Cristo vino a este mundo para cubrir tus necesidades porque te ama. Así que si tú vienes con una angustia, con una necesidad, con algo que te está moviendo el corazón, ven a Cristo. A lo mejor uno de nosotros te va a decepcionar. Y no trabajemos, no seamos tan desprendidos como el Señor nos está llamando, pero Cristo no. Cristo nunca te va a decepcionar. Él nunca te va a rechazar. Él dijo, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Hermanos, si tú vienes a Cristo, si tú vienes hoy a Cristo y te rindes a sus pies y le traes todas tus necesidades, tus angustias, tus ansiedades, tus temores, tu culpa, tus pecados, recibirás perdón y vida eterna. A Él sea la gloria. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos muchas gracias por Cristo, porque Él trabaja, Señor. Y como Él trabaja, Señor, y se desprende de todo, Señor, por nosotros, por amor a sus ovejas. Así también, Señor, los pastores y también todos sus discípulos estamos llamados a sacrificarnos, a trabajar, ayudar a los necesitados, a no buscar a los demás por codicia, por ganancias, por oro, por plata, por vestidos, Señor, sino que tú nos has enseñado, Señor, a que con estas manos trabajemos para ayudar a los demás. Señor, que tu iglesia
Que cada uno de nuestros hermanos y hermanas mire a su alrededor, más allá de sí mismo, más allá de sus propias necesidades, para ver también las necesidades de sus hermanos, de los demás. Señor, ayúdanos a quitarnos el egoísmo, Padre, a quitarnos eso de pensar siempre en nosotros, Señor, y que podamos pensar en los demás, trabajar por los demás, esforzarnos por los demás, sacrificarnos por los demás, Señor. Pon en nosotros ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, Señor. Te damos gracias porque podemos traer nuestras necesidades a ti, Señor. Bendito sea, Señor. Gracias. Amén.